levántate. Venía yo escuchando precisamente a uno de los cantantes que más yo he disfrutado en toda la hipnodia cristiana, a Vicente Montaño. Venía escuchándolo con mi esposa en el carro, y en uno de sus cantos él decía: Dios no miró mi condición, más bien Él vio mi necesidad. Aleluya. ¿Cuándo sabremos que una nación está bajo juicio divino? Nunca. Nunca. Porque Dios no nos dio la consigna de juzgar. Porque Dios no nos dio la consigna de condenar. Nos dio la consigna de amar, de proclamar el Evangelio y de decirle al que está en el suelo: hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Yo recuerdo algunos años atrás, cuando en Puerto Rico las irresponsabilidades humanas eran despachadas al final con un planteamiento de juicio divino. Yo estaba en el programa de radio que tenía en Radio Redentor, Consejería Pastoral. Y desde luego pude escuchar por muchos años, cómo se decía, cómo se planteaba que la razón por la que entraban las tormentas y los huracanes a Puerto Rico era como consecuencia del juicio de Dios. Querido, si en Puerto Rico vivieran ángeles desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre, los ángeles tendrían un anuncio de posibilidad de tormenta y de huracán. No se le despintaría a los ángeles el anuncio de huracán por una sencilla razón: porque estamos en la ruta de los huracanes y de las tormentas. Si Puerto Rico fuese un país de santos, y si Puerto Rico fuese un país de beatos, no nos despintarían los huracanes y las tormentas, porque esto es simplemente el fenómeno natural que adviene a islas como las nuestras. Algún precio tenemos que pagar por su belleza, algún precio tenemos que pagar por lo cálido, algún precio tenemos que pagar por lo de tropical, algún precio tenemos que pagar, óigame, por lo que otros no tienen. Yo he estado y he tenido la oportunidad de estar en Finlandia y de estar en Noruega y de estar en Suiza y conversar con la gente de allá, y me dicen: dígame, ¿cómo es Puerto Rico? Óigame, y uno a 35 grados de frío, y aquella gente preguntándole a uno por el sol tropical de nuestra tierra, y al final dicen: pero ¿y cómo son las tormentas? Digo: mejor que el frío que estoy padeciendo. Pero se nos dio la manía de cada vez que venía una tormenta decir: juicio de Dios, juicio de Dios, y juicio de Dios, y juicio de Dios. ¿Sabe? En una iglesia en el área sur de Puerto Rico, bajo una inclemencia de tiempo, un río se desvió, entró por la puerta de una iglesia que no estaban adorando a Satanás, no estaban dando un culto a Baal, estaban adorando a Dios. Las aguas impetuosas de aquel río entraron a la iglesia y se llevaron arrastrados a 3 creyentes fieles de aquella congregación, y perecieron anegados en agua. Y yo me preguntaba: ¿quién será el ridículo que ahora se le ocurra decir que pasó el juicio de Dios por la casa donde había gente adorando al Eterno? Y usted dirá: ¿y por qué Dios permite eso? Por una sencilla razón, queridos. ¿Sabe por qué Dios lo permite? Porque para Dios no hay diferencia entre la vida y la muerte.
El día que yo me muera, Dios va a estar hablando conmigo. Y cuando yo cierre los ojos y vaya a la presencia de Él, me va a decir, como te estaba diciendo, Moisés. No hay diferencias. Por eso Pablo se atreve a decirlo: si vivo, para Él vivo; si muero, para Él muero. Sea que viva o sea que muera, ¿soy de quién? Soy del Señor. En Dios no hay diferencia. La diferencia la hacemos nosotros, porque dejamos de ver al ser querido por un tiempo, porque dejamos de ver al ser amado por un tiempo, pero Dios nunca nos deja de ver. Por eso la Escritura, cuando habla de Abraham como si hubiera estado conversando con él esta mañana. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, eso que yo llamo juicio de Dios porque alguien se murió, tengo que cuestionármelo a la luz de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Mi última pregunta: ¿qué requiere del cristianismo una desgracia como la que ha pasado en Haití? ¿Qué requiere de mí? ¿Qué requiere de mi carácter cristiano? ¿Que yo ahora tome un micrófono y empiece a gritar juicio de Dios? Que yo comience a decir: ahí están ustedes los que no se han convertido, si no se convierten le va a pasar lo mismo? Mire, el que no responda al amor de Dios y a la gracia de Dios mediante el Evangelio no debe responder por miedo. Yo jamás le predicaría el Evangelio a nadie por miedo, porque cuando se le quite el miedo dejará de ser evangélico. Que no acepta al Dios de la gracia por amor, nunca debe aceptarme por miedo. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué requiere del cristianismo una desgracia como la que está pasando y como está sufriendo nuestros hermanos de Haití? Permítame antes que nada hacer un paréntesis. Paréntesis que a mí y a mi esposa nos emocionó. El burro adelante. Nos emocionó sobremanera. ¿Sabe qué me emocionó? El día que prendí la televisión hace un par de días atrás y vi cómo el presidente de la República Dominicana no le dijo nada a su prensa, no le dijo nada a sus asesores, no le dijo nada a sus ayudantes, simplemente le dijo a su piloto: móntese en ese helicóptero y vamos a Haití. Preguntó: ¿dónde está el presidente de Haití? Le dijeron: está en una oficinita en el aeropuerto, desde allí está ejerciendo como presidente. Se bajó del helicóptero, llegó hasta la oficina donde estaba el presidente y le tocó a la puerta. Cuando el presidente de Haití salió, allí estaba el presidente de República Dominicana diciéndole: dime en qué puedo ayudarte. Aleluya. Y a mí eso me emocionó. Porque cuando yo me pregunto qué requiere del cristianismo una desgracia como la que ha pasado en Haití, yo tengo que entender que mi valor como cristiano tiene que pagar esa demanda, tiene que suplir esa necesidad. Pues ¿qué requiere del cristianismo una desgracia como la que ha pasado en Haití? Requiere solidaridad, requiere amor, requiere misericordia, requiere compasión, requiere restauración, requiere lo mismo que Dios le está diciendo a Jonás: oye, chico Jonás, despierta, cambia tu corazón. ¿No te das cuenta que esa pobre gente no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? La razón de su pecado es porque ignoran mi amor y mi gracia. Yo no te he traído aquí a que los condenes por su ignorancia,
yo he venido y te he traído aquí para que tú hagas alumbrar la luz sobre la mesa, para que ellos crean y sean alumbrados.